Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio del área del lenguaje. El día de hoy abordaremos un tema sumamente interesante, útil, que se llama técnicas de discusión grupal. Analizar las técnicas de discusión grupal nos va a servir en muchos sentidos. Nos sirve para expresarnos mejor, para comprender mejor, para aprender a escuchar y para aprender a hablar en público. Pero bueno, es un tema muy interesante que vale la pena que iniciemos ahora mismo. Pasemos a nuestra primera diapositiva. Las técnicas de discusión grupal nos sirven también para apropiarnos de nuevos conocimientos. Además de leer y escribir, como ya hemos analizado anteriormente, el escuchar y el hablar también nos es útil, también son habilidades que nos son muy útiles para aprender, porque son procesos mentales que nos van a ayudar mucho a solidificar nuestros conocimientos. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero de repente alguno tiene mayores habilidades, mayores destrezas en algún área específica de conocimiento. Entonces llega algún compañero y nos pide ayuda, nos pide que le expliquemos eso. Cuando nosotros hablamos, cuando escuchamos sus dudas, cuando exponemos, en ese momento nosotros, si ya éramos buenos en esa área, vamos a ser mucho mejores. Entonces nos damos cuenta que hablar y escuchar también nos van a ayudar a adquirir conocimientos, nos va a ayudar mucho a aprender. Y en ese sentido vamos a estudiar en esta unidad estos temas muy interesantes que corresponden a varias técnicas de discusión grupal. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Empecemos por analizar qué es una discusión. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra discusión, creemos, pensamos o lo que viene a nuestra mente es que se va a tratar de ponernos en alguna situación incómoda, que vamos a tener que pelear con alguien, que se nos está orillando a pelear. Pero luego vamos y buscamos en nuestro diccionario el significado, vamos a ver el diccionario y buscamos que no se trata de pelear ni que nos veamos orillados a incluso levantar la voz o como diríamos en buen chapín, de alegarle a alguien, sino que cuando hablamos de una discusión también nos referimos a la profundización de un tema. Veamos ahora a continuación, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos qué nos dice exactamente la Real Academia Española sobre el término discutir. Bueno, nos dice en primer lugar que viene del latín discutere, que es disipar o disolver. Y se dice de dos o más personas que examinan atenta y particularmente una materia. Entonces, cuando nosotros estamos discutiendo con alguien, lo que podemos estar haciendo es analizando atentamente y particularmente una materia, hablando de ella, conversando de ella, profundizando sobre ella. Vamos a hacer una actividad de discusión utilizando alguna de las técnicas de discusión que nos van a servir para poner de ambas partes o de todos los participantes nuestro granito de arena, como decimos. Y al terminar con esa técnica de discusión, todos vamos a saber más de lo que sabíamos antes de iniciarla. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros discutimos, interactuamos, entramos en acción con otras personas.
Tomemos la primera acepción que nos presentaba el diccionario. Vamos a regresar por un momentito para volver a visualizar esa primera acepción, ese primer significado que subrayamos anteriormente. Dice, dicho de dos o más personas que examinan atenta y particularmente una materia. Bueno, regresemos a donde íbamos. Tomaremos la primera acepción como punto de partida para esta temática, enfocándonos en que se trata de la interacción entre varias personas. ¿Con qué finalidad vamos a interactuar con varias personas? Con la finalidad de examinar atenta y particularmente una materia. Entonces tenemos aquí este cometido. Y en ese sentido vamos a utilizar 3 puntos importantes que nos pueden servir para todo lo que decíamos al principio, fortalecer nuestra capacidad de expresión, nuestra expresión oral, nuestra habilidad de escucha, nuestra comprensión, y que son muy importantes también porque son parte de procesos académicos. En cualquier momento del proceso académico, nosotros mismos podemos organizar entre nuestros compañeros una técnica de discusión en lugar de juntarnos, decimos, juntémonos a estudiar, pero no únicamente a leer, sino que podríamos hacer una actividad bien organizada. Y aquí tenemos 3 ejemplos, 3 formas, 3 dinámicas distintas que nos pueden ser útiles en este sentido, que son el diálogo, el debate y el foro. Pasemos a continuación para ver de qué se trata cada uno de ellos, sus características y sus funciones. Veamos en la siguiente diapositiva. Lo que varía según la técnica, tenemos estas 3 técnicas, diálogo, debate y foro. En estas 3 técnicas, lo que va variando es la manera como nosotros vamos a ir examinando esa materia de forma específica. En cualquiera de las 3 vamos a interactuar. Entonces, lo que va a variar es la manera cómo vamos a interactuar, la manera como cada uno de nosotros va a ir compartiendo lo que sabe acerca de ese tema. Vamos a ver, dice acá. Veamos lo que nos dice. Lo que varía según la técnica que vayamos aplicando es la manera de examinar y compartir nuestras experiencias o puntos de vista sobre el tema. Por lo tanto, es importante analizar cada una de las técnicas de manera individual. O sea, nosotros ahorita estamos hablando de manera general sobre las técnicas de discusión, pero también las vamos a tener que analizar individualmente, cada una de ellas, para poder reconocer sus diferencias y así distinguir en qué momento nos es útil cada cual. Sus diferencias y también sus similitudes, porque también presentan similitudes. Pasemos a la siguiente diapositiva ahora. El diálogo. Vamos a iniciar con esta técnica de discusión que se llama diálogo. Se trata de un intercambio de ideas u opiniones sobre un tema en particular. Para el diálogo tomamos de referencia un tema en particular y vamos todos intercambiando nuestras ideas y nuestras opiniones. Las vamos razonando y así vamos depurando. Tal vez yo tengo una idea que está un poco errada, pero con lo que dicen mis compañeros yo ya logro depurarla, ya logro fortalecerla y tenerla mucho más clara. Vamos a recordar aquí a un gran educador brasileño que se llamaba, porque ya falleció, pero todavía siguen vivos sus postulados, Paulo Freire. Dice, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. O sea,
por mucho que creamos que sepamos de un tema, siempre va a haber algo que ignoremos. Y por poquito que creamos que sepamos de un tema, siempre va a haber algo que sabemos. Entonces, a la hora de hacer un diálogo, los que saben más van a aportar más, los que saben poquito van a aportar poquito, pero los que antes sabían poquito ahora van a saber más. Y los que antes sabían más probablemente también van a saber más porque algo del poquito que cada cual aportó tal vez no lo conocía. Entonces, por eso, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre puede ser una buena base, un buen punto de partida para organizar diálogos. Continuemos ahora con nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuál es la dinámica que lleva el diálogo? ¿Qué es una dinámica? Una dinámica es una manera de comportarnos para ir desarrollando las acciones. ¿Cómo es la dinámica del diálogo? En el diálogo nos damos cuenta que se trata, en primer lugar, de una conversación entre varias personas. Tal vez estamos más acostumbrados a juntarnos, a reunirnos, a conversar con una amiga, sin mucho, tal vez dos, y sentimos que ese es un diálogo y que esa es una conversación, pero no. Si nosotros formamos un grupo de 5, 6, 7, 8, incluso más, aunque es más positivo si no pasa de unas 8 personas, pero incluso si somos 10, pues dialoguemos 10. Puede darse esa dinámica, podemos dialogar con todas estas personas. ¿Y para qué utilizamos este diálogo? Para exponer nuestras ideas y nuestras dudas sobre algún tema y buscamos un ambiente agradable. Aunque lo fuéramos a hacer en el salón de clase, a veces podemos sentarnos de una manera más relajada, estar más tranquilos, estar más dispuestos a escuchar, a ver, o sea, no vamos a estar con la rigidez de la clase. Podemos mover las sillas, los escritorios y buscar que el ambiente nos motive, nos condicione a hablar, a platicar, a llevar ese diálogo con todas las personas que van a participar. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿A dónde se busca llegar con un diálogo? Vamos a ver. A partir del diálogo se supone que el grupo llegará a conclusiones o consensos. Ahí vamos a terminar el diálogo cuando alcancemos conclusiones o consensos. ¿Cuándo conclusiones y cuándo consensos? Eso varía de hacia dónde se ha dirigido el diálogo. Porque si lo que estamos haciendo es abordando un tema, si tomamos un tema científico o académico y lo vamos a abordar, vamos a llegar a conclusiones, porque no hay mayor cosa en que ponernos de acuerdo, solo esclarecer las dudas que todos podamos tener. Entonces, en ese punto llegamos a conclusiones. Pero si se trata de un diálogo donde nos reunimos con un grupo de personas con la finalidad de tomar una decisión, el diálogo se va a acabar cuando nos pongamos de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es llegar a un consenso. Entonces, cuando se trata de discutir temas académicos, vamos a llegar a conclusiones. Y cuando se trata de tomar una decisión que debe ser tomada en conjunto entre todos, pues vamos a llegar a un consenso. Por eso, y el diálogo se va a acabar cuando lleguemos a conclusiones o a consensos, según la dinámica y según lo que busquemos. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Fases o etapas del diálogo. ¿Qué puntos, qué pasos debemos dar nosotros para desarrollar un diálogo? Por el punto de interés del curso, por lo que nos está reuniendo ahora, toda esta actividad, entonces vamos a estar hablando siempre, no se nos olvide, vamos a estar hablando de diálogos académicos. Vamos a ver entonces los pasos, etapas, fases
que necesitamos para desarrollar un diálogo académico. Veamos la primera parte. La primera parte realmente es previa al desarrollo del diálogo. Antes de empezar a hablar, la persona organizadora, que en el caso de un diálogo académico puede ser un profesor de la carrera que ustedes vayan a seguir, les puede decir que va a organizar un diálogo de estudio. Entonces el profesor sería en este caso la persona organizadora, o un estudiante. Si yo como estudiante detecto que hay algún tema que unos tienen más claros que otros, yo puedo decir, ¿por qué no así con toda la familiaridad que me lleva con mis compañeros? Oigan, muchachos, jóvenes, amigos, juntémonos tal día y hagamos un diálogo sobre ese tema. Platiquemos, conversemos. Entonces, si yo tomo esa iniciativa, yo sería la persona organizadora. Y como persona organizadora, yo debo tener cuidado de poner algunas reglas claras. Entonces, yo paso y presento, perdón, este marcadorcito estaba demasiado grueso en este momento, lo vamos a cambiar. Si yo me constituyo como la persona organizadora, entonces yo debo presentar las condiciones ideales para llevar a cabo el diálogo. Esto consiste en la presentación y delimitación del tema, ¿verdad? O sea, nosotros la persona organizadora va a preparar el tema que se tratará y lo tiene que presentar y organizar. Y así tiene que presentar también, pues, básicamente algunas reglas claras para el desarrollo del diálogo, para que todo transcurra sobre la base del respeto. Entonces, si yo tomo la iniciativa, pues tengo que, en primer lugar, transmitir el tema. Mi iniciativa va acompañada de un tema, del deseo de abordar un tema. Entonces, transmito el tema, puedo buscar bibliografía, un documental, cualquier cosa. Bueno, lo vamos a ver ya en la siguiente diapositiva. Pero todo eso es parte de las responsabilidades de quien va a organizar el diálogo. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Materiales apropiados para introducir a un diálogo, para inducir a los participantes a participar, para dar la primera presentación sobre el diálogo. ¿En qué nos podemos basar? Nos podemos basar en lecturas, en fotografías, en documentales, en relato de anécdotas, en actividades, y es muy importante que tomemos en cuenta que nos podemos basar no solo en una cosa, podemos tomar varias de estas cosas. Por ejemplo, estamos llevando en clase el tema sobre violencia, sobre la violencia en general. Entonces nosotros podemos pensar que vamos a organizar un diálogo con los compañeros. Entonces llevaríamos algunas lecturas que encontremos en los periódicos, algunas fotografías. Podríamos ahí ya mismo en el diálogo propiciar para que varias personas relataran, hicieran relato de anécdotas de situaciones en las que se han visto vulneradas, en situaciones en las que se han visto víctimas de la violencia. Podemos también acompañar esto con algún documental, ya tal vez en algún punto un poquito más teórico que nos dé datos reales de cómo es que surge la violencia, temas, puntos específicos que la pudieran hacer crecer o disminuir, que sería lo que necesitamos. Hacer algún tipo de actividades grupales, cosas para que nos sirvan como para ir abordando el tema, para ir escarbando lo que cada quien conoce, porque si nos damos cuenta, y si bien seguimos lo que dice Paulo Freire, todos conocemos algo
y nadie desconoce totalmente todo, por eso siempre aprendemos. Pero muchas veces nosotros mismos no estamos conscientes de lo que sabemos, no estamos conscientes que la información que hemos adquirido en nuestra vida cotidiana también nos es parte y nos es útil para nuestra vida académica. Entonces, en un diálogo nos podemos dar perfectamente cuenta de esto. Continuamos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuál es la segunda parte del diálogo? Ahí, ahora sí ya iniciamos el diálogo. Y tenemos que ver, si fuéramos muchas personas, lo que decíamos a un principio, sería adecuado subdividir en 2 o más grupos. Entre 5 y 8 personas es una buena cantidad para dialogar. 8 personas es un número muy bueno. A todos nos da tiempo de participar, de preguntar, de decir, de escuchar, porque si ya somos 20, si ya somos 18, si ya somos 22, es difícil que vaya a haber tiempo de que participemos todos. Entonces, podríamos hacerlo por subgrupos y luego compartir las conclusiones que en cada uno de los grupos se haya alcanzado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya divididos los grupos, si esto fue necesario, democráticamente debemos de designar a un coordinador y a un secretario para el grupo. Esto debe ser a manera democrática. Todos los participantes tenemos derecho de tener un voto para proponer a alguien para estas atribuciones que tienen sus responsabilidades específicas y que vamos a ver a continuación. Las responsabilidades del coordinador. El coordinador presentará al grupo el tema que se va a tratar y luego hará el papel de moderador. Definitivamente, es muy probable, si nosotros analizamos la dinámica humana, es que si yo tengo la iniciativa y si yo me pongo como organizadora de un diálogo, probablemente me van a decir, ay, sí, pero coordina tú. Entonces, pero cuando ya se divide, entonces ya tienen que haber otras personas también como coordinadores. El coordinador, entonces, ¿qué hace? Presenta al grupo el tema que se va a tratar. Y luego, también esto es sumamente importante, que hace el papel de moderador. El coordinador hace el papel de moderador y el moderador, ¿qué hace? Otorga el uso de la palabra. Y tiene que ser muy justo, muy objetivo y tener una buena habilidad de observación y puede ir anotando el orden para, por respeto, ir otorgando, ir dándole la palabra a cada persona según la haya ido solicitando. Otra de las actividades importantes que debe hacer el moderador es propiciar la participación de todos. O sea, el coordinador debe ver, y como moderador también, debe estar muy pendiente de que las personas, todos participen por lo menos un poquito. Si ya dio la palabra a todos quienes han pedido la palabra, es lógico que le pregunte directamente a alguien si no quiere opinar. Si no quiere opinar, pues no puede opinar. ¿Qué vamos a hacer? No lo podemos obligar ni vamos a tener un látigo o una medida así a la fuerza para que lo haga, pero por lo menos ir y preguntar y acercarse como coordinador o como moderador. Compañero, usted no quiere decir algo, no ha dicho, no ha participado, y al final, cuando ya se vaya a cambiar de tema, también debe preguntar si alguien más quiere emitir alguna opinión más al respecto. Entonces, básicamente el moderar y el coordinar sería cuidar que todos tengan oportunidad de exponer sus ideas, dudas, recomendaciones y también cuidar que todos colaboren con la construcción de las conclusiones y de los consensos a que se haya llegado según sea el caso, según sea lo necesario.
Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva ahora. Las responsabilidades del secretario. ¿En qué consiste las responsabilidades del secretario? Parecería que es menor que la del coordinador, sin embargo es algo muy importante. El secretario deberá tomar notas. El secretario deberá tomar notas. Y estas notas, ¿qué pasa? Van a ser la base. El secretario o secretaria, coordinador o coordinadora, no estamos teniendo ningún problema aquí de género, eso no importa, utilizamos el género masculino como género neutro para no estar repitiendo demasiado, pero cualquier persona, hombre o mujer, podría ser coordinador, coordinadora, secretario o secretaria. Pero en el caso del secretario o secretaria, las notas que tomará serán sumamente útiles para la construcción de las conclusiones y consensos. Lo que sucede aquí es que si la persona que esté tomando notas deja pasar por alto algo, entonces pues deja pasar por alto algo importante o esencial, eso no va a llegar a formar parte de los consensos o conclusiones. Entonces también es aconsejable que sea más de una persona quien esté haciendo esta labor. Si pueden ser, si el grupo es grande y hay muchas personas opinando, pueden ser 2 o 3 y luego entre el grupo de secretarios y secretarias hacer un cotejo para fijarse que las ideas principales estén abordadas. Probablemente lo que se le pasó a mi compañero no se me pasó a mí y lo que se me pasó a mí no se le pasó al otro. Entonces, luego ya se hace esa vinculación de toma de notas y ya se puede llegar a conclusiones o consensos que en verdad tomen en cuenta lo que todos dijeron. Porque si nos damos cuenta no tendría ningún sentido que el coordinador o moderador esté propiciando la participación de todos si a la hora de tomar notas se va a perder la participación de alguien, que es donde va a llegar el punto preciso y la finalidad de nuestra participación, donde ya se va a hacer tangible, donde se va a materializar la participación de todos. Muy bien, seguimos adelante. El debate. Entramos ahora a otra técnica de discusión, que es el debate. Es una técnica muy importante y útil, no únicamente para defender el punto de vista, aunque esta es una de las cosas que nosotros practicamos mediante un debate, sino también para ayudarnos a fortalecer varias capacidades relacionadas con análisis y expresión. Yo me expreso y quien escucha analiza. El debate es importante que tengamos en cuenta que la oralidad de un texto, es un texto oral argumentativo. O sea, nosotros los debates tenemos que presentarlos, nuestros puntos de vista, razonados, porque las mejores razones son las que van a convencer al público. Fíjense que en el diálogo y en el debate hay una diferencia. En el diálogo estábamos todos y todos estábamos compartiendo a un mismo nivel. En el debate ya entramos con una interacción. Hay dos personas que están debatiendo y hay un público que está escuchando. Yo como público voy a tomar la postura de el debatiente que presente mejores argumentos. Por eso es importante que razonemos muy bien nuestra postura. Veamos entonces el debate. Es una técnica de discusión muy importante y útil, no únicamente para defender un punto o entrar a un tema polémico. Esto es importante que nos demos cuenta que en los debates normalmente lo que se tratan son temas polémicos, sino que también nos ayuda a fortalecer varias capacidades que están relacionadas con el análisis y con la expresión. Depende del punto y el momento. Lo ideal es que yo como estudiante tenga oportunidad de participar en debates, tanto debatiendo, defendiendo mi postura, como parte del público. Si yo estoy como parte del público,
Ahí la fortaleza que voy a incrementar va a ser el análisis. Y si estoy como parte de las personas que están debatiendo, entonces lo que voy a fortalecer es mi capacidad de expresión. Por eso es importante estar en los dos lados y no siempre solo de uno. Sigamos adelante. ¿Cómo podemos fomentar el interés para escuchar? Podríamos decir, vamos a organizar un debate. Igual, yo soy un estudiante y digo, voy a organizar un debate porque hay un tema que no tenemos muy claro, porque hay una cosa, porque puede ser una cuestión política. Para la política se usan mucho los debates, pero también en lo académico. Puede ser una cuestión donde se integre lo político y lo académico, porque en las universidades, en la Universidad de San Carlos o en los institutos, en las escuelas, siempre ustedes van a encontrar posturas políticas, ambientes políticos. Se va a querer designar a un coordinador de la clase, a un presidente de la clase, a un representante ante junta directiva, a un representante ante el consejo, o incluso al secretario o al decano de la facultad donde ustedes vayan a pertenecer. Entonces, se hacen debates, pero que tienen que ir también buscando un sentido académico, exponer cosas académicas que son las que en última instancia, por el orden de la institución, nos interesaría. Pero, ¿cómo fomentamos el interés para escuchar un debate? Si yo digo, voy a organizar un debate, yo creo que el tema de la política guatemalteca de los años 80, por ejemplo, es un tema muy polémico. En los años 80 se presentaron claramente, socialmente, dos posturas políticas que se nombraban o se nombran como la izquierda y la derecha. Entonces, estoy estudiando eso en mi clase de sociología guatemalteca en la universidad, pero hay cosas que no tengo muy claro. Entonces yo vengo y como desde que se firmó la paz hay una gran apertura y las personas que fueron parte tanto de la izquierda como la derecha han tenido posibilidad de mostrarse y de presentar sus puntos de vista, yo puedo decir, voy a invitar a uno de cada, de cada postura política para que nos presente cuál es su idea. Sería un tema interesantísimo, probablemente muchas personas asistirían. Si se trata de la Escuela de Ciencias Políticas, por ejemplo, pero si se tratara de la Facultad de Biología, probablemente esto no va a tener tanto interés, porque su función, su forma, sus intereses de estudio son otros. Entonces, vemos que el debate se trata de un diálogo público entre dos o más personas. O sea, como personas que debaten, pueden ser dos o podemos invitar también a más, eso no afecta. El debate adquiere importancia a partir del interés que genere el tema que se va a discutir. Por eso es que es importante. Si yo quiero generar interés, tengo que ver que sea un tema que en verdad sea interesante para las personas que están en ese medio. En general debe tratarse de temas polémicos que puedan generar más de una postura, porque realmente no tendría sentido hacer un debate o una discusión si ambos pensamos igual o si todos pensamos igual. Entonces sería más un diálogo, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes participan en el debate? Número 1, tenemos acá a un coordinador. También están los participantes. El coordinador abre la sesión y presenta el tema y a las personas que debatirán. Los participantes. ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes defenderán?
Los participantes son quienes defenderán la postura del grupo a que representan. En nuestro ejemplo anterior, por ejemplo, los participantes sería quien defiende la postura de la derecha o quien defiende la postura de la izquierda. El moderador. El moderador se encargará de vigilar que no se monopolice el uso de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no hable y hable y hable y hable solo uno, sino que ambos tengan oportunidad de hablar. También es parte de su trabajo calmar los ánimos de los participantes si llegaran a exaltarse. Recuérdense que esto es muy posible porque estamos hablando de la presentación de temas que podrían ser polémicos. Y también sería parte de su labor estar pendiente de que no se separen de la discusión. Por ejemplo, podría ser que se empiece hablando de izquierda y derecha, pero luego, bueno, de qué otras cosas estaban pasando en ese tiempo. El clima, no se había llegado a una situación tan caótica de la vida ecológica del planeta, entonces el clima en ese tiempo era más estable y cuando sienten ya están hablando totalmente de otra cosa. No, el moderador debe ir y cuidar que no se separen del tema original. ¿Por qué? Porque el tema original es el que realmente nos invitó a llegar, el que nos hizo acudir a escuchar ese debate. También parte de los participantes es el público. El público desde su posición tiene la oportunidad de analizar la situación y evaluar las posiciones opuestas y los puntos de vista. También aquí tenemos la presencia de un secretario o varios, si fuera que lo consideran así necesario, que se encargará de anotar los nombres de los participantes, de las conclusiones principales que presente cada uno de ellos. En este sentido va, entonces, los papeles que juegan quienes participan en el debate, que serían el coordinador, los participantes, el moderador, el público y un secretario. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva ahora. Aquí les presento una posibilidad de analizar más profundamente que, como siempre, está también en su folletito del curso. Es un ejercicio que les puede llevar a analizar los puntos del debate como técnica de discusión. La instrucción dice: a continuación encontrará un texto que habla sobre las ventajas y desventajas del Internet, suponiendo que habrá un debate al respecto y que usted será uno de los participantes. ¿Qué posición elegiría? ¿A favor o en contra? Aquí en esta primera tenemos presentado los puntos positivos, pero si ustedes avanzan de diapositiva, aquí tendrán los puntos negativos. Es importante que hagan estas dos lecturas previo a definir y previo a responder esta pregunta sobre sobre qué postura tomaría usted a este respecto. Y tenemos también luego en la siguiente diapositiva otra parte del ejercicio. Después de haber leído y de haber tomado una postura, escriba en las siguientes líneas que encontrará en su folletito o en una hoja en blanco. Ustedes ya saben cómo es la dinámica, donde ustedes quieran, donde consideren oportuno. Tiene que escribir los argumentos que considera válidos para defender ese punto de vista que usted tomó a la hora de leer estos dos textos. Tendrá entonces usted la posibilidad siempre antes de acudir a un debate real, siempre uno va a anotar los argumentos posibles que le van a servir de base para defender su punto de vista. Entonces, pues como estamos trabajando individualmente, hasta aquí se quedaría la
práctica sobre el debate. Si ustedes tienen algún amigo, algún compañero que sepan que también está llevando el programa o que aunque no esté llevando el programa, ustedes le quieran invitar, pueden decirle, bueno, tomemos un punto cada uno y ya debatamos. Pero esa ya sería una iniciativa personal. Continuemos en nuestra siguiente diapositiva. Vemos otra de las técnicas que es el foro. ¿Qué sucede con el foro? Es otra de las técnicas de discusión grupal que hemos estado estudiando. Aquí también, al igual que las anteriores, se enfoca en el tratamiento de un tema específico. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes que participan en un foro? Ellos son muy similares a los que participan en el debate. Se parecen mucho los personajes del foro a los personajes del debate. Pero varía un poco, varía en algo la función que cada uno de ellos lleva a la hora de desarrollar el foro, exceptuando el moderador. El moderador realmente su actividad sigue enfocándose hacia la misma hacia el mismo punto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los participantes. Los participantes son el organizador, el moderador, el público y los ponentes. Permitan un segundito, vamos a adelantar. El organizador. ¿Qué hace el organizador? ¿Cuál es la labor real del organizador? Número 1, estar a cargo de la logística de la actividad. La logística de la actividad es tener todo dispuesto, si van a llegar las personas que van a hablar, tenerles un poquito de agua, porque cuando uno habla mucho se le seca la boca. Si es para un grupo grande, pues habría que tener sonido, micrófonos, sillas para que se sienten el público. Bueno, tener todo eso que va a servir para el desarrollo. Y el día del evento, el organizador puede presentar el tema y también presentar a los participantes, indicando claramente quién abordará cada punto. Entonces, es importante esto, presentar a los participantes e indicar quién abordará, presentar el tema, presentar a los ponentes y quién abordará cada parte de la temática. También otra cosa es muy importante es, cuando hablamos de los ponentes, si nosotros vamos a organizar un foro, vamos a invitar a participar en él como ponente a alguien que sepa mucho sobre ese tema. Por ejemplo, si voy a organizar un foro de literatura, yo invitaría a un escritor que tenga libros publicados y también, por ejemplo, a un periodista que escriba columnas que yo vea que son agradables, que tienen alguna forma literaria. Invitaría a algún poeta, pero es importante entonces darles su lugar a los ponentes y presentarles. Esto puede ser también el organizador, que en algún momento se podría utilizar que el organizador y el moderador fueran la misma persona, pero decir un pequeño detalle de la experiencia que tienen las personas que van a participar. Esto por darles el lugar a los participantes, pero sobre todo por respeto al público, para que sepa el público que está llegando a escuchar a alguien que en verdad tiene conocimiento sobre el tema sobre el que se está presentando el foro. Vamos a ver entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Estas serían las responsabilidades del organizador. El moderador. Bueno, podría ser, como hemos mencionado, que el organizador y el moderador hiciera la misma persona, que una misma persona hiciera ambos trabajos. Pero de cualquier forma,
tendría que estar ubicado que como moderador, su labor continúa siendo, como en los otros casos, el hecho de mantener el orden y otorgar la palabra de manera imparcial a cada participante según lo haya solicitado. No puede ser que porque él es mi amigo y me cae un poco mejor, entonces yo mejor le voy a dar más tiempo a él para que hable, o porque me gusta más cómo piensa tal persona, le voy a dar más tiempo a él. El moderador tiene que ser imparcial para otorgar la palabra, a manera que los participantes los ponentes tengan la posibilidad de exponer sus ideas claramente con el tiempo adecuado. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los ponentes? Hablemos ahora de los ponentes. Lo ideal es que no sean más de 3 personas quienes participen como ponentes. Sin embargo, hay temas que requieren que sean más, porque el tema lo vamos a dividir en diferentes partes. Vamos a tomar un tema global, lo vamos a dividir en diferentes partes y vamos a buscar a una persona que conozca muy a fondo cada una de esas partes para que exponga esa parte de la temática. Entonces, por lo tanto, la cantidad de ponentes tiene que sujetarse a la cantidad de subtemas en que se haya dividido el tema principal. Sin embargo, recuerden que no lo vamos a dividir en 10, no lo vamos a dividir ni siquiera en 5, tal vez en 5 sería un máximo, en 4, en 3, en 2 estaría perfecto. Entonces, y los ponentes van a ser personas que conocen a fondo la temática que les va a tocar exponer. Continuemos a nuestra siguiente diapositiva. El público. ¿Qué hace el público en un debate? Perdón, en un foro. El público del foro es un público activo. El público tiene una participación entonces activa, no únicamente planteando preguntas, o sea, su primera participación definitivamente va a ser el planteamiento de preguntas en el momento en que se designe para eso, sino también en un foro el público puede hacer comentarios desde su experiencia, ampliar los temas y hablar sobre el tema tratado. Ahí sí, si en algún momento el público está cometiendo algún error, la persona del foro, está en posibilidades de rectificar. Si se ha despegado teóricamente en algún momento y lo que está diciendo es falso, entonces el participante, el ponente del foro, tiene la posibilidad de decirle: esto es diferente, esto es así, entonces ya retomar. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Cómo preparamos un foro? En primer lugar, para llevar a cabo un foro es necesario elegir el tema, dividirlo en sus posibles subtemas para poder contactar a los ponentes adecuados. Esa sería nuestra primera, eso es lo primero que se debe hacer para preparar un foro. Luego, dependiendo de la complejidad del tema, ya los ponentes, ya hemos llamado a los ponentes, ya se les avisó, ya confirmaron su participación, entonces ya ellos deberán por su propia cuenta empezar a investigar, a ver qué van a decir, a arreglar sus notas, y en algún momento puede ser importante también llevar a cabo una reunión entre los participantes para que
se pongan de acuerdo cómo van a hablar, quién va a hablar primero, si hay temas que se vinculan, bueno, yo hablo hasta aquí, tú abordas esa parte, o sea, que todo quede claro y que el foro, el momento del foro tampoco sea un momento de improvisaciones. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. El organizador del foro hace la presentación del tema. Ahorita ya entramos en el momento en el que el foro se está llevando a cabo. El organizador del foro va a hacer la presentación del tema, de los ponentes y del moderador. En muchas ocasiones hemos venido diciendo, en muchas ocasiones, el organizador mismo hace las funciones de moderador. Inician las ponencias, se toma como normativa la lógica adecuada, o sea, la lógica del tema va a dar quién va a hablar primero. Definitivamente, si fuéramos a estar hablando de, por ejemplo, de historia, podríamos tomar un orden cronológico o cronológico inverso. Entonces ya vemos qué orden vamos a tomar y el orden va a ser el mismo orden que va a ir hablando cada uno de los ponentes. Quien aborda la temática primera va a hablar primero. Esa sería la lógica normal. Entonces sería, para el abordaje de los temas, sería la lógica del abordaje. Cada vez que un ponente concluye su participación, el moderador deberá exponer la idea principal. O sea que el moderador tampoco puede ser cualquiera, sino que debe ser alguien que conozca del tema, porque le va a tocar exponer la idea principal después de cada una de las participaciones de los ponentes. Continuemos a la siguiente diapositiva. A lo largo del foro, el público debería de ir tomando notas para poder posteriormente plantear sus preguntas. Y al finalizar el último ponente, pues el moderador hará la indicación que es el momento de preguntas y respuestas y cada quien podrá dirigirse en orden a el ponente a quien va a designar la respuesta. Cuando los temas están agotados, cuando ya se acabó, todas las respuestas están dadas, el moderador da por concluida la actividad. Un foro muy agradable que hay para realizar es el cineforo. En esta presentación, la verdad ya hemos abordado una temática bastante amplia y el cineforo no es parte del programa de la guía temática del programa académico preparatorio, pero me parece muy interesante hacer sinopsis, hacer cineforos. Es algo que nos une mucho con nuestros amigos, con un grupo de trabajo, de estudio, ver una película relacionada con el tema y luego hacer un foro al respecto. Son actividades que nosotros mismos, por iniciativa propia, podemos organizar. Entonces, en el folleto que acompaña a esta presentación, se incluye alguna temática sobre el cineforo que les puede ser útil también. Muy bien, entonces, con esto concluimos el tema de hoy, que espero les sea de utilidad y que les sea también agradable para poner en práctica y mejorar la expresión oral, que es una herramienta muy útil, no solo en lo académico, sino para toda la vida. Nos vemos en un próximo encuentro, que estén muy bien.